de audio y video. Hola, buen día. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Creo que ahí nada más la cámara, Luis, me está pidiendo que me confirmes. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, perfecto. Ahorita revisamos esa parte. Muy bien. Vamos a dar comienzo a este webinar. Para no perder más tiempo, les agradecemos el que estén por acá, el que se hayan tomado la oportunidad para entender los temas de actualización en comercio exterior. Y pues bien, es un gusto para nosotros estar nuevamente comenzando los webinars a partir de este año 2021, en el que queremos compartir conocimiento en materia de comercio exterior y un tanto fiscal. Como bien saben, viene ya muy de la mano la parte fiscal, inclusive penal, en materia de comercio exterior. Entonces, es un placer para nosotros poder compartir estos datos. La verdad es que estamos haciendo un compendio de lo que nosotros creemos más importante. Trataremos de hacerlo lo más breve posible para que tengan un entendimiento claro y por otro lado, les sea de utilidad, ¿no?, en sus operaciones del día a día. Del otro lado nos acompaña nuestra colega Luz Ramírez, quien nos estará compartiendo los temas iniciales y posteriormente un servidor estará concluyendo esta presentación. La intención es que esta tenga una duración de 1 hora, va a ser grabada para que más adelante nosotros la subiríamos al canal de YouTube y ustedes pueden tener referencia futura de la misma o bien la puedan compartir con quien ustedes crean de interés y no tuvo la oportunidad de participar el día de hoy por el horario, ¿no?, que sabemos que están por ahí trabajando. De hecho, nos ayudaría mucho si nos comparten si esta hora es la más conveniente para ustedes o bien les gustaría otros horarios para hacer estos webinars, ¿no? Nuestra intención es que estemos realizando estos webinars con más frecuencia. Pues bien, sin más, vamos a comenzar nuestra presentación. Como ya les comenté, estaremos un servidor, Luis Flores, a cargo de la dirección de Comware, y por otro lado, nuestra líder senior en cumplimiento aduanero, Luz Ramírez, los cuales estaremos compartiendo esta serie de temas. Y pues bien, voy a ceder la palabra a nuestra colega. Nada más, Luz, si nos puedes confirmar y hablar un poquito para ver que no exista ningún problema. Sí, bueno, nada más, Luis, no estoy viendo ok, ya me apareció la presentación. Muy Sí, bien, ok, perfecto. listo. Entonces, excelente. Por acá, solamente recordar un poquito la agenda, tratamos de hacer un compendio, como ya les comentaba. Vamos a estar revisando respecto a la nueva LIG y las NICOS. Por otro lado, las reglas generales de carácter general en comercio exterior para el 2020 en su tercera resolución y algunos cambios relacionados al comercio exterior que van a ser de impacto para este año 2021. Terminando con algunas conclusiones y pues bien, si nos da oportunidad tener una sesión de preguntas y respuestas, si no, por ahí se les hacía el comentario que podríamos atender a estas dudas de manera personal si nos dejan sus datos o sus preguntas para que se les pueda atender y resolver de la manera más inmediata. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este webinar y te cedo la palabra. Luz, adelante. Ok, muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy, pues bueno, vamos a compartir, como ya les decía el ingeniero Luis Flores, los nuevos cambios los cambios que trascendieron a finales de 2021 con estos nuevos cambios de la LIGI, las reglas, todo el impacto que van a tener para este 2021 en el comercio exterior. Y vamos a comenzar por el primer tema, que es el tema de la nueva LIGI y de los NICOS. Siguiente, Luis.
¿A qué se debió realmente este cambio o por qué fue derivado el cambio de esta nueva ley? Pues bueno, tenemos 3 ejes muy importantes. Aquí les puse una cronología de lo que fue el cambio a partir del 1 de julio, que fue cuando se publicó la actualización del artículo 1, artículo 2, la nomenclatura, las notas nacionales. Posteriormente, el 17 de noviembre, el Diario Oficial publica los NICOS. El 18 de noviembre, Secretaría de Economía publica las tablas que son, pues bueno, que nos ayudan a correlacionar nuestras fracciones que utilizábamos antes del 28 de diciembre a las que ya cambiaron, que estas tablas de correlación nos sirvieron mucho para poder saber qué fracción nueva íbamos a utilizar y cuál era el NICO, que más adelante les voy a platicar de estas tablas de correlación, la manera en las que se tienen que utilizar, porque bueno, hasta hoy en día me he topado con algunas empresas que siguen cambiando su fracción arancelaria de acuerdo a cómo va llegando la operación. Entonces, ahorita lo vamos a hablar más adelante. Posteriormente, el 26, el Diario Oficial publica el acuerdo por el que se dan a conocer las notas nacionales de la TIJI. Aquí cabe mencionar que las notas explicativas que traíamos anteriormente quedan abrogadas, ahora son las notas nacionales. ¿Y para qué sirven las notas nacionales? Nos van a ayudar a dar una clasificación más específica tanto para la persona importadora o exportadora como para los agentes aduanales. El 27 de diciembre pues se dan a conocer el acuerdo que modifica toda esta LIGI y el 28 de diciembre pues bueno, ya entra en vigor. Yo les comentaba que habían 3 ejes muy importantes por los cuales se daba este cambio de la LIGI. El primer eje es, bueno, el cambio o los compromisos internacionales que tenía México con la 6ª enmienda. Teníamos que actualizar nuestro sistema armonizado al sistema que manejan los países como Estados Unidos, Canadá, China. Entonces teníamos que actualizar y modernizar esta tarifa. Por otro lado, la actualización de las fracciones arancelarias, también teníamos muchas fracciones arancelarias que estaban obsoletas. De hecho, fueron como 2,800 fracciones que se quitaron de la LIGE. Y pues bueno, la modernización también aquí juega un papel muy importante, que fue la creación de los NICOS, este 5º par de números que vienen a actualizar la ley, pero también a darle más, una clasificación más específica. En cuanto a la mercancía, no se usa para fines de aranceles ni nada, es más o menos para darle objetividad y precisión a la descripción de las mercancías y que tenga esta paridad con mercancías o con clasificaciones arancelarias que manejan los diversos países que forman parte de la ONU. Sí, adelante, Luz. ¿Sí estás por ahí? ¿Qué dice? ¿Me escuchan? Perdón, hubo ahí unas fallas técnicas, pero bueno, ¿me confirman si se escucha? Ok, bueno, vamos a continuar. Les decía que, bueno, hubo cambios
estos cambios que derivaron, pues bueno, del NICO fueron las actualizaciones. Entonces, pues bueno, simplemente el NICO se utiliza como para identificar las mercancías en sí y que no tiene que ver nada con tarifas arancelarias. De hecho, la LIGI no sufrió cambios en tarifas, en restricciones no arancelarias, pero la eliminación de estas fracciones, que fueron más de 2.800, pues bueno, hizo que la correlación de una fracción se juntara con otra y posteriormente, a lo mejor anterior, esa fracción no me pedía un permiso, pero con la que se relacionó sí, pues ahora probablemente me estén pidiendo NOM o algún permiso por parte de Secretaría de Economía. Por eso es muy importante checar estas correlaciones. Ok, pues bueno, vamos a hablar de la estructura de los NICOs. ¿Cómo quedó realmente la fracción arancelaria? Pues bueno, ahorita la fracción arancelaria, como sabemos, los 6 primeros dígitos que corresponden a la subpartida es la misma clasificación que tenemos con los países miembros de la OMA. Los 8 dígitos son la fracción arancelaria, que aquí, de acuerdo a conformidad con el artículo 29 de la Ley de Comercio Exterior, la fracción arancelaria es la que yo utilizo para declarar, o la que me sirve para saber lo que son los aranceles, las restricciones no arancelarias, la base de generación de información para la balanza comercial de la mercancía. Y los 10 dígitos que ahora comprenden mi clasificación arancelaria. Aquí sí quiero ser muy puntual. Los 8 dígitos son la fracción. Los 10 dígitos son la clasificación arancelaria y, como les decía, este NICO solamente me sirve como para identificación comercial de la mercancía. Es por eso que se implementó, para dar una identificación más precisa de lo que es los productos que yo estoy comprando o vendiendo. Ok, les comentaba de las tablas de correlación. Digo, aquí les pongo una imagen de la tabla, que bueno, que el 17, perdón, de noviembre, pues la Secretaría de Economía nos dio a conocer estas tablas, que la verdad es una matriz, un archivo al cual nos va a ayudar a mapear mi fracción arancelaria anterior con mi fracción arancelaria que ahorita ya está vigente, y me va a presentar los NICOs. Lo único que tengo que hacer es mapear, y las correlaciones pueden ser de 3 maneras diferentes. La primera es que mi fracción arancelaria no sufrió un cambio, que traigo la misma fracción que traía en la TIGI de 2012 con la que está ahorita del 2020. Única cuando mi fracción arancelaria cambió por otra fracción arancelaria, y múltiple cuando mi fracción arancelaria se correlaciona con 2 o más fracciones arancelarias de la nueva TIGI. Aquí, para el punto 3, cuando yo traigo una fracción arancelaria que cambió a múltiples fracciones, pues bueno, aquí sí lo recomendable es que toquemos base con el agente aduanal para que se vuelva a clasificar la mercancía y no estar declarando un NICO incorrecto. Entonces, es muy importante revisar esto y revisar que nuestras fracciones arancelarias estén de manera correcta. La base única. Esta base única o este archivo nos sirve mucho. Ya cuando yo tengo mi correlación de fracciones arancelarias y sé cuál es mi fracción arancelaria que me corresponde ahora con la TIGI de 2020, yo tengo que revisar en esta base única si mi fracción arancelaria tiene o aplica una nueva regulación o permiso por parte de Secretaría de Economía o por otra dependencia. En esta me va a aparecer la tasa que tengo de impuesto general de importación o impuesto general de exportación, y los diferentes permisos que aplican tanto Secretaría de Economía como otras dependencias como Semarnat, Acuerdo de Azúcar, CENER, etc. Derivado de, obviamente, de los cambios a la LIGI,
tendrían que actualizarse muchos instrumentos normativos. En este caso, pues bueno, se actualizaron los decretos, tanto IMEX, PROCE, Frontera, vehículos usados de industria automotriz, también reglas de Secretaría de Economía, NOMS, permisos, avisos, cupos, cuotas, tratados y tasas. Los cambios no fueron tan relevantes, digo, fueron cambios más de precisión de mercancías o cambios de fracciones arancelarias. Como se eliminaron muchas, pues obviamente se tuvieron que hacer estas actualizaciones y también los acuerdos que se tienen con las diferentes dependencias, ya sea Sedena, CENER, Semarnat, entre otras. El día de hoy yo les voy a compartir lo que es los decretos IMEX y PROCE, los cambios que tuvieron, que tampoco fueron muchos cambios y fueron precisamente por la actualización de la ley. Pues bueno, en el decreto IMEX hubo un cambio, digo que se los quise poner aquí, que no es un cambio derivado de lo de la LIGE, pero es un cambio que deriva conforme al TEMEC. Entonces, aquí se actualizó el artículo 15, que ya nos habla de las mercancías que no estarán sujetas al pago del impuesto al comercio exterior y modifica la fracción 3, 4 y 7. Que la verdad aquí cambió la precisión. Habla de los bienes textiles y del vestidos. Entonces aquí nada más hace la precisión que va a ser en el capítulo 6 de mercancías textiles y prendas de vestir, anexo 6, que son partes del TEMEC. Igual también para la fracción 4, que es en el capítulo 6, anexo 6A, y en el 7, que bueno, hace referencia al artículo 2.8, del TEMEC del capítulo 2. Esto nada más es como mera referencia. El texto está de manera igual que el anterior. Ahora bien, un cambio que hubo, que este sí es un cambio derivado a los cambios de la TIGI, pues bueno, es el anexo 1 de mercancías que no pueden importarse y el anexo 2 de mercancías que deberían cumplir con un requisito específico para poderse importar, que bueno, el anexo 2 son las mercancías sensibles. Como les comentaba, hubo cambios, ¿por qué? Porque cambiaron las nomenclaturas de 8 dígitos de las fracciones arancelarias, por lo tanto se tenían que actualizar. Aquí es muy recomendable que si ustedes tienen mercancías sensibles y ya hicieron su correlación a la nueva fracción arancelaria, revisen las fracciones que trae el anexo 2. Aquí me preguntaban, oye Luz, es que no veo que traigan los NICOS en el anexo 2 o en el anexo 1. Nunca van a venir con los NICOS porque recuerden que los NICOS son para meramente identificación comercial. Todo lo que traigan en decretos, acuerdos, va a venir a 8 dígitos conforme al artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior. Otro cambio que hubo, bueno, en el decreto PROCE, que creo que este sí fue un cambio muy significativo porque de acuerdo al artículo 4 del PROCE de 11.124 fracciones que traíamos, el decreto vigente se queda con 6.509 para el artículo 4, que como saben el artículo 4 nos menciona los productos, las fracciones arancelarias de los productos a producir. Y el artículo 5 nos menciona las fracciones arancelarias de los insumos de los productos que yo produzco. Entonces, del artículo 5 nos quedaron de 998 fracciones, nos quedaron 852. También es muy importante revisar si hoy en día sus fracciones para que aplican tasa preferencial arancelaria con PROCE caen en los sectores que ustedes tienen dados de alta en su proceso. Es muy importante revisar y revisar con las tablas de correlación. Ok, pues bueno, ahora vamos a entrar de lleno a las reglas generales de comercio exterior. La tercera resolución. Aquí les quise poner un breve resumen de lo que fue la primera resolución, porque en sí nos tomó de sorpresa a mediados del año pasado dos cambios muy centrales que hubo y que realmente vinieron a golpear a las empresas del esquema de certificación en modalidad IVA-IEPS, que fue la eliminación de los beneficios para estas empresas. ¿Qué se eliminaron? Pues bueno, los plazos para la devolución de IVA, operaciones virtuales con clave V5,
disminución de la temporalidad. Obviamente, pues bueno, esto de los V5 quedaron para las empresas OEA y la disminución de la temporalidad, pues bueno, nada más fueron para, también quedaron nada más para las OEA y pues bueno, nos quedamos con las temporalidades que marca el artículo 108 de la ley aduanera, que son pues bueno, de 18 meses. Anteriormente teníamos 36, pues bueno, esto vino mucho a pegar a las empresas certificadas. Otro fue el pago de derechos para las empresas inscritas a este esquema de certificación, que bueno, me imagino que la mayoría de sus empresas ya está o ya hizo los pagos de años anteriores. Este punto más adelante el ingeniero Luis Flores les va a precisar. Ok, la segunda resolución que habla de los decrementables. ¿Qué son los decrementables? Pues bueno, los decrementables son ajustes negativos. Hay un tema muy controversial aquí, porque hay un lado que dice no se tienen que declarar, otros que sí, que es más carga de trabajo, pero bueno, hoy en día ya están regulados por el artículo 66 de la ley aduanera y hay que recalcar, los gastos decrementables no forman parte de mi valor de transacción, es decir, no van dentro de mi valor en aduana, pero sí tengo que declararlos. ¿Y cuándo los voy a declarar? Cuando yo tenga esos gastos desglosados y especificados de forma separada en el precio, del precio pagado en el comprobante fiscal o en el documento equivalente, que esto es en la factura. Si yo los traigo en la factura desglosados, yo tengo que ponerlos. Y recuerden que los gastos decrementables ocurren cuando se da lo determinado en el artículo 56, o sea, cuando mi mercancía ya está en desaduanamiento. Son gastos que ocurren aquí en territorio nacional. Puede ser el transporte nacional, los seguros nacionales, son los que se tienen que poner y no forman parte de mi valor en aduana. Digo, aquí hay un tema, les decía, controversial, porque me decían, ¿por qué tenemos que ponerlos si no van dentro del valor? O sea, porque la autoridad me quiere auditar estos decrementales. Lo que estaba pasando es que como se declaraban, realmente no hay un control de los incrementables y decrementables. Probablemente los decrementables se están declarando como incrementables. Al yo pedir una devolución como compra de importación, de ese pedimento que ya trae los incrementables que no deberían de ir, posteriormente yo tengo una factura de un transporte nacional y pido devolución del impuesto sobre la renta, estoy pidiendo doble devolución. Entonces, este es un tema que también trae la autoridad y que no lo ha dicho, pero estamos manifestando que es el supuesto. Pero hoy en día se tienen que declarar y pues bueno, ¿qué pasa si no los declaro? Pues bueno, como en el anexo 19 ya se anexó el ICOTER como un dato inexacto, pues bueno, esto constituye a una infracción aduanera de 1,800 a 2,570 pesos por cada pedimento que traiga dato inexacto. Y como los decrementables influyen en el valor en aduana, por lo tanto, la autoridad puede aplicar lo supuesto en el artículo 200, que es aplicar multas de que van desde los 62,210 hasta los 82,950 pesos. Entonces, esto va a ser un tema que todavía, digo, no está todavía muy claro. Hay muchas preguntas porque muchos dicen el ICOTER, pues bueno, esto muchas veces no se respetan y se siguen tal cual a como están declarados las partes negociantes de la compraventa son las que deciden que sí, que no. Entonces, digo, muchas veces los Incoterms se están utilizando de manera equivocada y pues bueno, esto abrió una ventana para que la autoridad diga, de aquí me agarro y como lo vamos a mencionar más adelante, ahorita la autoridad está recaudando a más no poder. Ok, bueno, con este cambio de los decrementables, ¿qué pasa? Bueno, cambia también el formato de pedimento en el anexo 1 de formatos y modelos de comercio exterior y por consecuente los cambios del anexo 22 de instructivo para el llenado de pedimento. Pues bueno, se van a adicionar estos cinco campos
que son los que vienen aquí del 24 al 28, transportes decrementables, seguros decrementables, carga y descarga y otros decrementables. Anteriormente teníamos 40 campos, ahora tenemos 45 campos en el perímetro. Pago de padrón de importadores. Aquí vamos a ver lo del padrón de importadores. Es un tema también que quiero que aquí si pueden tome nota. En la regla 1.3.2 hubo un cambio nada más de referencia. Este es un cambio de acuerdo al cambio de la LIG y de los NICOS. Anteriormente decía las fracciones, ahorita hace la acotación las mercancías. Y hubo muchos cambios en fracciones, en reglas, perdón, con estas acotaciones de las mercancías. Ahora sí, vamos a ver las causales de suspensión de los padrones. Este es un tema muy, muy importante y que debe de estar dentro de las matrices de riesgos que tengan las empresas en cuanto al Departamento de Comercio Exterior. Porque el padrón de importadores creo que es el documento o el permiso más importante que tienen las empresas. Independientemente del IMEX, de la certificación, es el permiso principal que tenemos. Entonces, hay unas causales de cancelación que se actualizaron, que se impusieron. Por ejemplo, esta de la fracción 7 dice, no presenten el aviso de apertura y cierre de los establecimientos en los cuales se almacene mercancía. Nos hemos topado con muchas empresas que no tienen dados de alta sus almacenes ante el RFC. Pues bueno, ahora esta es una causal de cancelación. Y bien, si esta tarea de dar de alta los almacenes o los domicilios no corresponde al área de comercio exterior en sí, pues bueno, tenemos que pasarlo con el área, que puede ser el área contable, financiera, pero hay que asegurarnos de que todos los almacenes estén dados de alta. ¿Por qué? Porque es una suspensión al padrón de importadores o padrón de sectores específicos. Ok, bueno, otro de los cambios que, bueno, las autoridades aduaneras tengan conocimiento de detención por parte de autoridades competentes que atenten contra la propiedad industrial o los derechos de autor. Ahora está pasando mucho en las aduanas la fiscalización de la mercancía y mucha se debe a esto, a que las mercancías están protegidas por la ley de propiedad industrial. Entonces, tenemos que revisar con nuestro departamento jurídico de la empresa, revisar qué estamos importando y saber y tener de primera mano el conocimiento de que nuestras mercancías no cuentan con un marcado, con una patente de propiedad industrial y que estemos infringiendo una norma o un artículo que trae la ley federal de derechos de autor. Esto es muy importante porque también si yo importo mercancía y me detecta la autoridad que no tengo los permisos o no cuento con las patentes para poderlo importar, pues bueno, es una causal de cancelación al padrón de importadores. Por otro lado, está también otra motivo de cancelación, que también es muy importante, que es cuando estemos dentro de facultades de comprobación contempladas en el artículo 42 del Código Fiscal. Y nosotros como empresa no atendamos los requerimientos de las autoridades fiscales aduaneras para presentar la documentación o información que acredite el cumplimiento de estas obligaciones, me puede cancelar el padrón si yo no cumplo en los plazos establecidos que me dé la autoridad. Anteriormente, y nos incluimos, se le decía al contribuyente, ¿sabes qué? Te llegó un requerimiento por parte de la autoridad, no des nada de información, espérate, paga la multa de 14,000 pesos que te va a imponer la autoridad. No des información. ¿Por qué? Porque pasa que llega la autoridad y pues obviamente no tenemos nada. No está anexo 24 actualizado, expedientes de comercio exterior no están actualizados, ni la contabilidad está actualizada. Entonces eso nos lleva tiempo. Y se le decía al contribuyente, ¿sabes qué? No entregues nada porque si entregas algo probablemente nos va a salir más caro el poder desvirtuar o poder corregirnos. Mejor espera que te pongan la multa de 14,000 y posteriormente
presentamos las pruebas o damos, si presentamos las pruebas ya atendemos el requerimiento. Pues bueno, esto llegó a oídos de la autoridad y pues bueno, cuando nosotros no entreguemos estos requerimientos dentro de los plazos que señale la autoridad, me van a suspender el padrón. Aparte de que me van a cobrar los 14,000 pesos por no presentar en tiempo los requerimientos, pues también me van a suspender el padrón y también de acuerdo al 43 del Código Fiscal me pueden cobrar multas y embargar cuentas bancarias. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos. Esto viene a caer en el cumplimiento. Tenemos que tener un cumplimiento, tenemos que llevar en orden el anexo 24, mi expediente de comercio exterior, llevar una matriz de riesgo y ponerlo dentro de la matriz de riesgo para no caer en este supuesto. Otro de los cambios que hubo también para la cancelación o suspensión, perdón, del padrón de importadores es en el caso del sector 13 de hidrocarburos y combustibles. La verdad que hoy en día este sector 13 ha sido muy golpeado. De hecho, a finales de diciembre hubo cambios en las fracciones arancelarias y si nosotros realizamos la importación de mercancías que se clasifiquen en uno de estos, de este listado del sector 3 y yo al momento de pedir mi padrón no otorgué la fracción o no dije que iba a utilizarla, pues bueno, se me puede suspender el padrón. O sea, hay que tener en cuenta esto. También la otra es que si yo importo, si me encuentro escrito en el sector 9 y pues bueno, exporto mercancía que está clasificada en las fracciones 74, 04001, terminación 2 y 99 y no cumplo con lo establecido en el numeral D del rubro de requisitos del apartado A, pues bueno, también me pueden suspender mi padrón de importadores. Otra causal de suspensión es, bueno, cuando yo no retire la mercancía introducida al régimen de depósito fiscal en el plazo de permanencia previsto en el artículo 119A, que bueno, aquí son de 25 días. Si yo en 25 días no retiro, pues bueno, es una suspensión de padrón de importadores. Y bueno, una muy importante también, que esto hay que tomar nota, cuando las personas físicas o morales se encuentren publicadas en los listados definitivos, en los términos del artículo 69B, párrafo primero y segundo y cuarto del Código Fiscal, me van a suspender el padrón. ¿Qué es el 69? Es el 69B, pues bueno, la lista de empresas que están ahí en vistas de la autoridad que se dedican a la enajenación de facturas, la llamada compra-venta de facturas. Si yo estoy, lo que tengo que hacer es revisar ese listado y si yo estoy en ese listado, me van a suspender el padrón. Pero lo peor aún, si yo tengo un proveedor que está en ese listado, también me van a suspender y probablemente me van a requerir y voy a tener 30 días para poder responderle a la autoridad con pruebas de que obviamente sí hubo una compra de mercancías y no fue meramente la compra de facturas. Esto también es necesario que se meta a mi matriz de riesgo y tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y no nos toma mucho revisar el listado del 69. Ok, bueno, otros cambios que hubo, bueno, es el procedimiento para dejar sin efectos la suspensión de operar el sistema electrónico aduanero cuando yo declare una inexacta declaración del NICO para mercancía sensible de los sectores textil, calzado y vehículos. Tengo la opción de presentar un R1 y la autoridad tiene 5 días para que me active el sistema y debo de cumplir con el trámite de la ficha 146 LA. Ok, bueno, pues otro de los cambios fue la diferencia de clasificación arancelaria en los certificados de origen. Sí, esta me comentan mucho. Cuando nosotros incorporamos documentos en la prueba de origen y la certificación de origen adicionales, pues bueno, siempre nos pasa que, oye, traigo la fracción arancelaria en mi certificado de origen mal a la fracción arancelaria que declaré en el perímetro. ¿Cuándo va a ser válido o no? Pues bueno, el 31212 nos dice
Cuando se importen mercancías bajo tratado preferencial arancelario por un certificado de origen de conformidad a algún tratado y la clasificación arancelaria que se señale en dicho documento difiera con la fracción que tengo en el pedimento, se va a considerar como válido en estos 3 casos. Cuando el certificado de origen se haya expedido en base de la codificación o clasificación diferente al utilizado por México, siempre y cuando sea una versión diferente al sistema armonizado que está dentro de, o que está enrolada con la OMA, ¿verdad? Otro es cuando la autoridad aduanera me haya revisado y me haya dicho, ¿sabes qué? Tienes esta fracción arancelaria mal, es esta, me va a ser válido mi certificado de origen, el original. Y también la tercera es, pues bueno, cuando se importen mercancías al amparo de regla octava y se traten mercancías comprendidas en las fracciones 9803.001 y terminación 02. Es muy importante aclarar que esto va a ser válido siempre que la descripción de la mercancía señalada en el certificado de origen coincida con la descripción de la mercancía declarada en el pedimento. Pueden diferir las fracciones, pero las descripciones tienen que ser las mismas. Ok, y bueno, por último, se modifica la regla 611, que la 611 habla de las rectificaciones de pedimento. Se modifica la excepción del requisito de la rectificación relacionada cuando se declare una nueva tasa IGI, incluso cuando cambie la fracción arancelaria, y otro de los requisitos para pedir o solicitar autorización para un R1, el interesado debe de cumplir ahora, nos marca la 611, que debe de cumplir con sus obligaciones fiscales. No estar publicado en las empresas inexistentes del SAT y también pues estar con su domicilio localizado. Si yo pido autorización por parte de un escrito y yo estoy con mi opinión negativa, obviamente pues no me van a dar la autorización para poder hacer la rectificación. Y otra cosa, la autoridad aduanera me va a poder requerir, si yo le pedí permiso, va a tener un plazo de 10 días para poderme requerir, y yo voy a tener un plazo de 10 días para poder atender ese requerimiento. Si no, me va a decir, ¿sabes qué? No lo presentaste y probablemente no me den la autorización para yo poder rectificar el pedimento. Y pues bueno, eso es por mi parte. Ahorita le voy a ceder a mi compañero, el ingeniero Luis Flores. Y pues bueno, si tienen alguna duda o comentario, igual ahorita revisamos el apartado de preguntas y respuestas. Las voy a ir revisando y si no, como quiera, como les comentaba el ingeniero, les vamos a contestar, ya sea por medio de correo, siempre y cuando nos dejen sus datos. Muchas gracias y espero que les haya servido esta breve explicación y como les comentábamos, se les va a compartir este video. Hola, ¿qué tal? Nuevamente por acá. Pues bueno, yo les voy a compartir de los diversos cambios para este 2021. Algunos son reiterativos de los que ya ha mencionado Luz, sin embargo, haciendo algunas acotaciones un tanto distintas, ¿no? Empezando por el tema de la certificación de IBJEPS y el cambio que se dio principalmente para este 2020-2021. Como bien sabemos, en un tema cronológico, el primer evento que se dio relacionado a la certificación de IBJEPS fue en el 2013, cuando se da el parteaguas de imponer a la importación temporal el pago del IVA, es decir, quitar el beneficio a las IMEX de la exención del pago de IVA en las importaciones temporales. Esto se vino dando en el 2013, se publica en el 2014, en el año 2014, el esquema de la certificación de IVA, incluyendo el esquema de control, que en este caso es el anexo 31, y durante todo este año se estuvieron haciendo pruebas en el sector privado para ver qué tanto se podía contener cualquier tipo de problemática, ¿no? Con todo este tema de los saldos. Todo el esquema de control se estipuló en las reglas generales de comercio exterior en su capítulo 5.
Para el 2015 es cuando entra en vigor, y dentro de la entrada en vigor de esta nueva obligación para las empresas IMEX, en las que tenían que pasar por un proceso de certificación, y una vez certificadas, transmitir el inventario inicial de los saldos temporales que todavía tenían en sus almacenes, pues bien, comienza toda esta temática del control de tus saldos temporales bajo crédito fiscal en el nuevo esquema. Y bien, fueron 5 años de la utilización de ese esquema integral de certificación. Como bien saben, durante este periodo se dieron diversas actualizaciones, como la unificación de las diversas certificaciones, creando este nuevo esquema de certificación en el que se une antes NEC, ahora OEA, el tema de los rubros, de los diversos rubros no de certificación, etcétera. Y pues bien, en el 2020 se vienen a dar cambios realmente importantes, y como bien ya lo comentaba nuestra compañera Luz, uno de estos fue el quitar los beneficios a las empresas certificadas y solamente dejarlos a las empresas OEA, los operadores económicos autorizados. Y por otro lado, uno de los que más impacto causó y revuelo, por ahí de agosto del 2020, nos comparten que las empresas certificadas que ya se había previsto para las OEA, también tenían que llevar a cabo un pago de derechos, mismo que estaba estipulado en la Ley Federal de Derechos y en el Código Fiscal. Su artículo 40, inciso M, donde se daba la obligación de un pago de derechos. Lo que vino a perjudicar a las empresas fue que no solamente había que pagar este derecho, como bien lo estamos viendo en la tablita del lado derecho, por cada año en el que yo me certifiqué y me estuve renovando, sino también tenía que pagar actualizaciones y recargos de esta obligación, lo cual se tornó a muchas dudas y confusiones, a muchos intentos de intentar utilizar algún medio de defensa. Sin embargo, pues bueno, fue tan corto el tiempo de reacción que no quedó otra más que empezar a cumplir con esta obligación. Pues bien, hubo muchas empresas que para mitad del año tenían sus certificaciones atemporales, es decir, no empezaron su certificación en el 2015 en enero, eh, otras que tenían que renovarse en el mes de noviembre, diciembre, otras que empezaban en enero. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, tuvieron que empezar a realizar sus pagos. De hecho, para finales de diciembre, en el transcurso del mes de octubre a diciembre, empezó la autoridad a emitir cartas de invitación, que de hecho no las esperábamos, y de ahí muchas empresas no se dieron cuenta, no se percataron de esto y empezaron procesos de cancelación de la certificación. Y bueno, para diciembre nosotros tuvimos notificaciones de la autoridad que había más de 3,000 empresas en la situación de inicio de proceso de cancelación por el hecho de no haber realizado el pago de derechos. Por eso es importante actualmente el tema de las notificaciones a través de las diversas plataformas de la autoridad. Aquellas empresas que tenían su renovación para el año 2021, pues bien, como no estaba aún publicada la tarifa para el 2021, se dieron a la tarea de hacer el pago correspondiente a la cuota publicada para el 2020, y no fue sino hasta diciembre de 2020, de hecho fue en días inhábiles, en el diario oficial se publica la resolución miscelánea fiscal para el 2021, en el que en el anexo 19 ya se estipula la nueva tarifa para el pago de derechos de 2021, por lo que aquellas empresas que se renovaron pagando la tarifa del 2020, pues se da la obligación de que te tiene que pagar el remanente del diferencial entre ambos periodos, y que una vez realizado el pago tienen 10 días hábiles para la notificación a través de los correos electrónicos publicados por la autoridad. ¿Cuál es esta nueva tarifa? Fue de un incremento a 30,739 pesos para la renovación de certificación para el 2021. Esto fue uno de los principales cambios, además de que los beneficios, como ya lo comentaba mi colega Luz, se removieron y se quedaron para las empresas OEA. Ahora bien, continuando con el tema y reiterando un tanto lo que ya se comentaba por ahí en la modificación del instructivo del llenado del pedimento, adicional al tema de decrementables, tenemos la multa por datos inexactos, conforme al artículo 184-185 de la ley aduanera, el tema de incorporar los Incoterm como un dato inexacto, además de los decrementables. Es decir, esto supone
en el que ya tengo que también tener mucha precaución a partir del 26 de febrero en qué es lo que estamos capturando en nuestros Incoterms. Aunque sepamos que esto viene a ser un acuerdo comercial, un tanto más comercial y de negociación con la contraparte, la autoridad, la verdad es que no entendemos por qué está decidiendo que el campo de Incoterm también es un campo multable, porque al final del día no, la autoridad no puede determinar la negociación que tiene eh, una empresa con su cliente o con su proveedor en el sentido de determinar si el Incoterm, ya sea FOB, DAP, etcétera, esté correcto o no. Pues bien, viene a recaer o venimos a concluir que la única manera en que podamos nosotros ser multados por esta omisión sería o que quede vacío o bien que la determinación del Incoterm esté mal escrita, ¿no? O mal capturada. Por otro lado, los decrementables, como bien ya lo comentaban, existen nuevos campos del campo 24 al 28 dentro del formato de pedimento, en el que si no son declarados o se declaran incorrectamente, pues bueno, también van a ser causales de multa. Adicional de esto, como ya lo comentaba Luz, como impacta el valor en aduanas, conforme al artículo 200, podría existir una multa de hasta 82,950 pesos por el hecho de cometer errores en estos campos. Por lo tanto, es importantísimo dentro de nuestras revisiones tener en consideración estos campos. Pues bien, ahora hablemos del artículo 29, que nos habla precisamente de la emisión de un CFDI para la cuestión de aquellas exportaciones, en específico las definitivas para el tema del complemento de comercio exterior. Pues bien, antes de la reforma nos estaban solicitando la autoridad que se emitieran comprobantes por los actos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que se efectúen los contribuyentes mediante documentos digitales, aquellas personas que adquieran bienes, disfruten de uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a los que hubieran retenido contribuciones deberían solicitar el CFDI respectivo. Pues bien, en la reforma que se está dando en este 2020, publicada el 8 de diciembre de 2020, ahora lo que están solicitando es que para aquellas actividades que no sean objeto de enajenación, es decir, que no exista compraventa, o bien que sean realizadas a título de gratuito, deberá existir un comprobante fiscal digital, es decir, un CFDI, para el tema de exportaciones. Si bien ya conocíamos que anteriormente debíamos emitir un comprobante fiscal, que en este caso es el de traslado, para este tipo de operaciones, pues estamos hablando que bajo esta reforma nos pide la autoridad que debemos solicitar para la exportación este documento, ¿verdad? Ahora, no se llega a comprender del por qué tendría yo que tener un documento CFDI para mi exportación. Sin embargo, por ahí la autoridad emite esta obligación ya que se detectaron, según sus comentarios, que había empresas que estaban llevando a cabo deducciones a costo de venta, este tipo de exportaciones, ¿verdad? De ahí surge el comentario de que a toda transacción, sea esta fiscal, compraventa o bien de despacho, pues bien, las empresas puedan o requieran expedir un CFDI. Me están comentando por ahí que se corte el audio. No sé si me puedan poner por ahí si están escuchando bien o solamente son una o dos personas. Hola, hola. ¿Sí me escucharon? Se está cortando. A ver, un segundo. Permítanme un segundo. A ver, permítanme un segundo. A ver, por ahí, ¿me escuchan un poquito mejor? Hola, hola.
¿Sí me podrían confirmar por el chat si me escuchan un tanto mejor? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, continuamos. Pues bien, del artículo 29, pues bueno, aquí la obligación viene a ser que ahora habría que emitir el CFDI cuando existe una exportación que no sea objeto de enajenación o bien que sea título gratuito. Hay muchas dudas respecto a cómo a quién le voy a solicitar el CFDI si no me están haciendo una compraventa. En este sentido, eh, vamos a solicitar el CFDI o lo va a emitir nosotros mismos como exportadores para tener que tener la comparativa con exportación. De esta forma, la autoridad pueda identificar esta transacción con su correspondiente comprobante. Muy bien. Ahora, entrando un tanto al código fiscal, ¿verdad? De los mayores cambios en el código fiscal y por qué hablar del código fiscal en esta presentación, porque muchos de los cambios que se dieron o de las precisiones, aunque sean mínimas estas que hay en el código fiscal, pues vienen a afectar mucho al tema del comercio internacional. En este caso, por ejemplo, en el primer cambio tenemos el artículo 103, en el que se presume un delito de contrabando. Es decir, ya estamos hablando un tema mayor, ya no un tanto fiscal, sino inclusive penal, en el que nos dice la autoridad que el que omita retornar, transferir o cambiar de régimen las mercancías importadas temporalmente en base al artículo 108, fracción 3 de la ley aduanera, hablando del tema temporal, existiría este supuesto delito de contrabando. Aquí sí me gustaría precisar que esto hace alusión a lo que es el maquinaria y equipo solamente y previo a su vencimiento. Es decir, estaríamos hablando que bajo un supuesto del que seamos empresa bajo un programa IMEX, no existiría este supuesto si nosotros le damos retorno a esa maquinaria y equipo y que tenemos 60 días para darle el destino aduanero. Además del que si se nos acaban estos 60 días, tengo 180 días adicionales pidiendo prórroga para realizar este retorno. Es decir, digamos que ya extinto este tiempo, pudiésemos ya caer en el delito, ¿verdad? Pero solo y solo sí existe la cancelación sobre el programa y está acotado a maquinaria y equipo. Por otro lado, tenemos el artículo 5, que hace una precisión sobre la cláusula de elusión y razón de negocios. Es decir, la autoridad, nos dice aquí que la autoridad pudiese desestimar las operaciones de transacción de compra-venta que se lleguen a realizar con nuestra contraparte, en el sentido del que denoten que estamos generando, por decirlo de alguna forma, compra de facturas o algún otro tipo de transacción, que no existe razón de negocios con nuestra contraparte, derivado del que no puedan ellos comprobar que existe el motivo de esa adquisición o de esa relación. De esta forma, que nosotros como exportadores tratemos de reducir la carga fiscal, ¿verdad? En ese sentido, al realizar esta cancelación de esos comprobantes por haberlos ya hecho la deducción, pues evidentemente nos afectaría en el tema de la implicación del pago de impuestos hacia la autoridad. Entonces, otro de los temas aquí importantes es que tendríamos que resguardar la documentación que ampare cualquier tipo de transacción de compraventa con nuestros proveedores principalmente. En otro tema, traemos, bueno, me regreso un poquito al quinto A. Otro de las agravantes de este artículo es que si llegase a suceder esto, también adicional del tema fiscal o generar un crédito fiscal, pudiésemos tener la agravante del tema de caer en una defraudación fiscal o inclusive ir a temas ya más penales que pudiese poner en riesgo a los socios accionistas del negocio, ¿verdad? Otro de los cambios en buzón tributario, en su artículo 13 y el artículo 17K, nos habla, por ejemplo, en el artículo 13, del tema de la zona horaria, o sea, zona de uso horario para la atención de oficios, requerimientos, cartas de invitación, que muchas veces existe la duda del que si yo contesto en cierto horario, delimitado a cierto horario, ciertos días, la autoridad va a recibirlos en ese mismo día o bien lo recibirá hasta el día siguiente. Pues bien, la autoridad en este artículo está precisando
que el horario de uso para las atenciones en buzón tributario será en zona centro de México. Es decir, si nosotros estamos en la baja, por ejemplo, Tijuana, Ensenada, o bien en el sur, Yucatán, etcétera, tendríamos que confirmar si mi horario va acorde a la zona centro. ¿Para qué? Para evitar el quedar fuera de los plazos de atención dependiendo del oficio que recibamos, ¿de acuerdo? Y en el segundo sentido, nos menciona en su artículo 17K que la autoridad estará realizando las notificaciones vía electrónica por documentos digitales. Por tanto, es importante. A ver, un segundo, me dicen que se está volviendo a cortar. Denme un segundo. ¿Me escuchan ahí? ¿Me podrían confirmar por el chat si ya me pueden escuchar mejor? Ok, muy bien. Perfecto, vamos a continuar. Hablando o regresando al tema del artículo 17K, nos menciona que es importante el tener nuestros medios de contacto y constantemente estar monitoreando las plataformas, en este caso, ventanilla única y buzón tributario, como parte importante de nuestro, ya mencionaba Luz, nuestra matriz de control, ¿verdad? Especialmente para aquellas áreas contables, financieras, fiscales dentro de su compañía. Pero ya esto, siendo importante que cobra mayor importancia para el comercio exterior, también tendría que ser ya un parte de una revisión de nuestra área de comercio exterior. Entonces, sería importante que lo consideraran o en este sentido que pudiesen platicar con su área fiscal. ¿Para qué? Para que en conjunto se aseguren que no tienen ningún oficio por parte de la autoridad. Muy bien. Extendiendo un poquito el artículo 17K, uno de los puntos relevantes que se subraya es que aquellas personas físicas y morales que en buzón tributario tengan alguna notificación, pasados 3 días, la autoridad menciona que se darán por notificados y bien, si este no es, es decir, si el oficio no es abierto, no es firmado a través de buzón tributario, la autoridad entenderá que este ya fue notificado. Además de esto, pues realizará la notificación a través de estrados o inclusive de forma presencial. Es importante considerar que el no recibir notificaciones o el darnos por el que no estaba yo en la compañía, no estaba localizado, o bien que el domicilio no sea el correcto, pues no solamente puede conllevar al tema de multas o bien de la autoridad de enterarse de notificados, sino también podría causar un tema de riesgo mayor conforme al artículo 110, en el que la sanción podría llevar de 3 meses a 3 años de prisión a quien suponga que no se encuentra localizable en el domicilio o no se pueda notificar, o bien que, digamos, haga omiso, ¿no? El entendimiento del que fue notificado por la autoridad. Muy bien, hablando del tema del artículo 22 y 22D en contribuciones, una acotación que la autoridad nos está señalando es que cuando yo solicite la devolución de contribuciones por pago del indebido o por identificación de algunos gastos que no debieron haberse realizado y yo solicite la devolución de contribuciones, nos vuelve a acotar y que se ha venido mencionando también en reglas, el que si yo como contribuyente en el domicilio que manifieste no me localicen, ¿sí? O bien, como mencionábamos en el artículo anterior, neguemos a la autoridad el recibir las notificaciones, pudiese devengar en una levantamiento de facultades de comprobación, además del riesgo de la baja del padrón y la cancelación de certificados de sellos digitales, que ya estamos hablando de una situación muy gravosa y que es importante nuevamente el considerar
que nuestros domicilios se encuentren como localizados y que tengamos medios de contacto para que recibamos estas notificaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro de los puntos importantes en el artículo 26, que aunque ya existía esta notificación, hay un pequeño o mínimo cambio en estos nuevos cambios al Código Fiscal, en el que si la empresa en facultades de comprobación se le imputa un crédito fiscal y su capital social no pueda cubrir con este crédito, tomará como responsables solidarios a los socios accionistas y esta responsabilidad será, vamos a ponerlo así, cargada o cobrada conforme a un porcentaje de la participación accionaria de cada uno de los socios accionistas. ¿Para qué? Para que pueda solventar esta imputación de crédito fiscal. ¿De acuerdo? Además de esto, como medidas de apremio, en su artículo 40 nos menciona la autoridad que en el sentido del que no se atiendan o no se puedan comprobar de alguna forma las atenciones a los oficios o requerimientos, va a existir o va a practicar el aseguramiento precautorio de los bienes de aquellos contribuyentes y adicional de lo que ya mencionábamos, socios y accionistas. ¿Para qué? Para que den respuesta o solución a estos créditos que se le están imputando. También existiría la inmovilización de cuentas hasta que no se dé resolución respecto a lo que se les está señalando a la autoridad en dichos oficios o actas. Muy bien. En su artículo 46, referentes a las reglas de visita domiciliaria, pues bien, está dando o otorgando facultades ya no solamente a los subadministradores o a los directores de finanzas de las administraciones de la autoridad, sino también ya está dando a los visitadores la facultad para la valoración de los documentos, libros o registros referentes a los oficios que se estén emitiendo. Y esto podríamos considerarlo nosotros de cierta manera como un riesgo. ¿Por qué? Porque si la persona que nos visita tiene por perjuicio hacia el contribuyente alguna inclinación a no valorar de forma correcta, pues puede perjudicarnos, ¿no? O bien, de forma contraria, que se pueda prestar un tema de corrupción, ¿verdad? En el sentido del que pueda apoyar a la empresa para salir del trámite o viceversa. Digo, esto es un tema un tanto riesgoso por el simple y sencillo hecho del que se puede dar esta situación. En su artículo 53b, respecto a las revisiones electrónicas, pudiésemos decir que se están dando las modificaciones de plazo y que, bueno, están otorgando 2 años. Y aquí podríamos denotar del hecho del que cuando existen revisiones electrónicas y de ahí devenga algún oficio o requerimiento, es importante dar la atención correspondiente y si definitivamente no estamos listos para la atención, porque nuestro anexo 24 comúnmente pasa no está actualizado o bien mi expediente documental está incompleto. En este sentido, nosotros tendríamos que pedir una prórroga, recomendaremos pedir una prórroga. ¿Para qué? Para dar atención a esta revisión, porque de no ser así, pudiese resultar en una suspensión de nuestras cuentas bancarias y más adelante una baja del padrón. En el artículo 33, respecto a las normas que sujetan al cumplimiento de las facultades, nos menciona que la autoridad se encontrará monitoreando constantemente de forma electrónica ciertos parámetros que conllevarán, en caso de que no se estén llevando a cabo o cumpliendo, a una facultad de comprobación, ¿sí? En este caso, nos está hablando de parámetros como lo que son la utilidad, conceptos deducibles, tasas efectivas, impuestos presentados por otros contribuyentes, etcétera. Digo, eso lo menciona la fracción 1 del artículo. Entonces, detectarse alguna inconsistencia, inclusive también con los FDIs, pudiese devengar justamente en una facultad de comprobación que nos puede llevar a una revisión más exhaustiva de lo que fuese, ¿no? Si nosotros estuviéramos haciendo las cosas bien. Por eso es importante constantemente revisar
nuestras plataformas y también nuestras transacciones que se están llevando a cabo con clientes y proveedores. Finalmente, otro de los cambios muy importantes en el código que da la afectación a los contribuyentes en materia de comercio exterior es lo relacionado al artículo 69C, que nos habla de los acuerdos conclusivos. Si bien sabemos que los acuerdos conclusivos son una figura jurídica que se conformó en el 2014 y es gestionada o seguida por la PRODECON, pues bien, surge esta nueva connotación del que no vamos a poder acudir a PRODECON en acuerdos conclusivos si no existe ya una acta final o ya se imputa un crédito fiscal sobre la contribuyente. Anteriormente, nosotros sabíamos que muchas veces utilizábamos a la PRODECON en el sentido de no llegar a tribunal y por otro lado, el solicitar la autocorrección o la condonación de multas antes de que se emitiera el crédito por parte de la autoridad. Es decir, en mesas económicas nos daban los comentarios de que estaba equivocado y pues bueno, en ese entonces nosotros acudíamos a la PRODECON en el sentido de lograr un acuerdo conclusivo previo al acta final. Sin embargo, ahora ponen como requisito que debe existir ya emitido por parte de la autoridad esta acta o este crédito para poder tener la adopción del acuerdo conclusivo. Muy bien. Y nos pasamos a la parte de cambios que vienen para este febrero. Como bien saben, el tema de la manifestación de valor en antecedentes desde la primera resolución a las reglas de carácter general de comercio exterior, traíamos ya la temática de la obligación de presentar un conjunto de documentos anexos en todas las operaciones de comercio exterior, no solamente en algunas. Pues bien, esto se vino postergando en diversas ocasiones y en su transitorio número 7 mencionó que ya iba a existir la obligación de la presentación de la documentación anexa una vez que el formato más actualizado de la manifestación fuera publicado y que entraría en vigor 30 días posteriores a su publicación. Es hasta ahora, 22 de diciembre, en la tercera resolución, que por fin es publicado este formato, que es el que vemos en el lado izquierdo, en el anexo 1, numeral 2, en el que ya nos da qué es la información que debe contener este documento y que a partir de febrero se dará la obligación de comenzar a transmitir estos anexos, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hay sujetos de excepción. Las empresas que sean OEA o recinto fiscalizado van a estar exentas de hacer esta presentación. Y por otro lado, algunas operaciones quedan sin efecto. Se mencionaba que las empresas que realizaran importaciones temporales debían realizar la presentación de esta manifestación de valor con sus anexos de forma obligatoria hacia el agente aduanal, pero quedan exentas las siguientes, ¿no? Lo que son mercancías que hubieran sido exportadas en forma definitiva, que no hubiera sido retornada al territorio nacional dentro del plazo. Por otro lado, las mercancías que retornen al país y que no haya sido objeto de modificaciones en el extranjero. Y por último, las mercancías exportadas temporalmente al amparo del artículo 116. Y bien, ¿cuáles son los anexos que debería contener la manifestación de valor? Conforme al artículo 81 de la ley aduanera, tenemos que debe contener su factura comercial, CFDI o documento equivalente, los comprobantes de pago de las mercancías y también su transferencia electrónica, los comprobantes de los incrementables, hablando de fletes, seguros, materiales de envase y embalaje, declarados por el importador, el pedimento de exportación del país de origen, la lista de embarque, la lista de empaque, guía aérea, lo que compruebe el origen de las mercancías, las garantías y cualquier documento que me ayude a determinar el valor en aduana de dichas mercancías. Estas son las consideraciones respecto a este febrero que tendríamos que tomar en consideración, además de las ya mencionadas, para evitar sanciones o riesgos en comercio exterior. Muy bien, pues queremos concluir con algunas conclusiones y perspectivas relacionadas a todo lo que vimos de manera muy compacta y que espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y sin extenderme más en este webinar,
llegamos a la conclusión de la palabra que actualmente el gobierno se está concentrando y creemos que es la recaudación. Como podemos ver en estas gráficas que se han compartido, ¿no?, a través de diversos medios, podemos ver que la autoridad está poniendo mucha atención en el tema recaudatorio para grandes contribuyentes, para medianos contribuyentes, y se ha logrado realmente un gran resultado en el tema recaudatorio, como podemos ver aquí en el transcurso de los años. En este sexenio de la Cuarta Transformación, pues el grado de recaudación o el nivel de recaudación ha sido muy interesante. Y también el tema de actos de fiscalización, como podemos ver en la parte de abajo, y que ha venido acumulándose, ha sido con un resultado muy favorable, ¿no?, para el gobierno. Por tanto, creemos que es muy claro que el gobierno está buscando lograr una recaudación de impuestos, y esto lo está haciendo a través de otorgar facultades, mayores facultades a sus administradores, a sus administraciones fiscales, y esto creemos que se da por la necesidad de recursos del gobierno, derivado evidentemente de la pandemia, que no solamente está afectando al gobierno, sino a todos los contribuyentes, a todas las empresas, importadores y exportadores, y por otro lado, de las diversas iniciativas sociales que he invertido mucho dinero y los compromisos, ¿no?, que está actualmente el gobierno contrayendo, y que su paquete económico para el 2021 obviamente requiere de mayor ingreso para poder hacer cumplir, ¿no?, estas promesas que ha venido llevando a cabo. Sin embargo, es evidente que se ha detectado una desaceleración muy importante en temas de negocios. Como bien lo comparte el INEGI, ha existido una reducción de la inversión extranjera en México de alrededor de un 30%. Como bien sabemos, hay desempleo, hay mucho desempleo, alrededor se reportaban por ahí alrededor de 6,000 millones de personas con desempleo. Un 40% de estas personas que tienen empleo se les ha reducido su salario, y pues bien, esto nos lleva a concluir que para nosotros como exportadores o como empresarios sería importante tomar una filosofía de prevención, ¿de acuerdo? Entonces, es importante lograr una sinergia no solamente en el tema de comercio exterior, sino con las áreas fiscales, operativas y legales, para reducir los riesgos que pudiesen existir eh, en el tema fiscal y en el tema de gobierno corporativo. También es importante lograr una reinvención, una reestructuración de lo que actualmente estamos llevando a cabo como empresas, en el que debemos mirar a otras estrategias, cambiar a las que ya hemos venido trabajando, y considerar a la exportación como un medio de diversificar lo que hemos venido haciendo hasta ahorita. Por otro lado, apoyarnos de los medios digitales que ahorita están tomando un boom, y evidentemente lograr un entorno de prevención a través de diversos controles, como ya lo comentábamos, el gobierno corporativo, o bien estas estructuras de análisis de riesgos que podamos implementar en nuestras compañías para realmente ser competitivos, y por otro lado, reducir o mitigar los riesgos que pudiesen conllevar a fiscalización por parte de la autoridad, y que esto nos cause muchos problemas en nuestro tema financiero. Y esto es lo que podemos concluir referentes a toda la información que hemos compartido, a los cambios que vienen en comercio exterior. Agradecerles por el tiempo que nos otorgaron y el habernos extendido los problemas técnicos que tuvimos por acá. Como les comentamos al inicio, vamos a compartir esta presentación y video a través del canal de YouTube. Pueden referenciarlo más adelante. Si tienen alguna duda, son bienvenidas. Por ahí pueden también tener contacto a través de nosotros en nuestras redes sociales, o bien medios de contacto vía correo electrónico, para poderlos atender ya de una manera más personalizada. Esperemos que haya sido de su agrado la información compartida, y pues les agradecemos. Con esto estaremos finalizando nuestro webinar. Y bueno, las preguntas que aquí llegaron a realizar por el tema de tiempo y no extendernos más,
vamos a tratarlas de atender de manera personal. Les agradecemos y estamos dando por finalizado nuestro webinar, compartiéndoles que esperen el siguiente para que sigamos actualizados en comercio exterior. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.